realmente muy, muy bendecido. Ustedes saben, cruce de emociones que experimentamos para poder hacer nuestro servicio aquí desde este lugar, nuestro tradicional lugar de adoración al Señor y de edificación en la palabra. Hoy, con mucha alegría, quiero compartirles una historia muy conocida, pero que nos va a mostrar en forma revelada. No hay otra forma de decirlo. Esto es una revelación muy anticipada desde el Antiguo Testamento del verdadero significado de lo que es el Evangelio, de ese camino en el cual Dios por su misericordia nos ha puesto, camino de salvación, que es el camino del Evangelio de Jesucristo. Y la historia muy conocida de un personaje llamado Rahab. Esa historia ocurre en un lugar con características específicas, y usted me va a ayudar a determinar ese lugar cuál es, o más que eso, más que ese lugar cuál es, sino cuál es el equivalente a ese lugar en los tiempos de hoy. Ocurre en un lugar llamado Jericó, famoso por sus murallas. Es la primera gran conquista que hace el pueblo de Israel al entrar en Canaán, en la tierra prometida, es la llegada de Yeshua, o sea, Josué, con sus ejércitos. Ese Yeshua con sus ejércitos viene a establecer su reino, escúchame, de una manera violenta, de una manera agresiva. Viene a establecer su reino por la fuerza. Para aquellos que tenemos esa esperanza, entonces ya estamos encontrando por qué la historia de Rahab y por qué esa ciudad de Jericó, entonces nos está hablando nosotros de una promesa que estamos esperando y anhelando, que es el regreso del Señor Jesucristo. Y en su regreso no será con relación al pecado. O sea, no viene a redimirnos del pecado. Él viene a establecer de facto y por la fuerza, por su gran poder, viene a establecer su reino. Entonces es equivalente a lo que ocurre aquí. Bajo la dirección de Josué, entonces están entrando a establecer el reino allá en Jericó. ¿Qué será Jericó? ¿Qué nos representará Jericó? Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, en Lucas 10, usa a Jericó como un ejemplo, como un elemento relacionado con la decadencia. ¿Recuerda la narración de Juan 10? Yo sé que la recuerda, ustedes son juiciosos, estudiosos de la palabra, y ahí el Señor en Lucas 10 está hablando del hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, en esa parábola que llamamos como la parábola del buen samaritano. Jesús dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Jerusalén siempre ha significado el lugar donde estaba el templo, o sea, el lugar de comunión con Dios. Ese hombre venía de estar en comunión con Dios en un proceso de descenso y de decadencia hacia esa ciudad llamada Jericó. De hecho, esa ciudad que llamamos Jericó está asentada en un terreno que está a 250 metros por debajo del nivel del mar. No son muchos los lugares en la tierra que están por debajo del nivel del mar. Uno de esos lugares, inclusive en el que está la que se considera posiblemente una de las más antiguas ciudades en la historia de la humanidad, 250 metros más abajo del nivel del mar. No faltará el que diga, bueno, ¿y por qué entonces no se ha inundado? Pues porque no está cerca del mar, está tierra adentro. Si estuviera al borde del mar, pues ya se hubiera pasado el agua. Pero como está tierra adentro, entonces es un terreno por debajo. Jesús, entonces, sin ser un experto geólogo, él está escogiendo para explicar la decadencia el lugar ideal. No existe un mejor lugar para hablar de decadencia que Jericó. Entonces Jesús dice, un hombre descendía de Jerusalén, de la comunión con Dios, a ese nivel más abajo incluso del nivel del mar. Entonces piensa en una sociedad decadente para ver qué simboliza Jericó. ¿En qué cultura, atención a esto, atención, no te distraigas, en qué cultura va a venir Jesús, Yeshua, a establecer su reino por la fuerza? ¿Ya? ¿Lo tienes? Tratemos de identificar en qué cultura va a venir Yeshua a establecer su reino. En una cultura que tiene como principal característica decadencia, que a medida que pasa el tiempo son mayores sus perversiones, que a medida que pasa el tiempo se legalizan las cosas inadecuadas, que a medida que pasa el tiempo avanzan, pero avanzan en dirección contraria a la voluntad de Dios. Entonces, trate de imaginarse dónde habrá una cultura que cumpla ese primer requisito que describe Jericó. A ver, también está narrada en la Escritura, en Lucas 19, la historia en Jericó de la conversión de Zaqueo. Zaqueo es un apodo, y usted se va a imaginar por qué le pusieron ese apodo de Zaqueo. El nombre real seguramente era Zacarías, que sí es un nombre hebreo. A él le decían Zaqueo de cariño,
de cariño o de apodo, porque le quedaba perfecto el apodo de Zaqueo. Era un cobrador de impuestos, y recuerde que Roma nombraba cobradores de impuestos y les ponían una cuota, y ellos tenían sí o sí que cumplir la cuota para mantener su empleo y su trabajo, pero lo que cobraran de más les quedaba a ellos, era su ganancia. Y generalmente era una gran cantidad lo que cobraban de más. Cuando Zaqueo conoce a Cristo y cuando su experiencia con Jesús fue real, porque una experiencia con Jesús que es real no está simplemente teniendo momentos emotivos, una verdadera experiencia de encuentro con Jesús genera decisiones. Y Zaqueo tomó decisiones. Y una de sus decisiones es repartir ese dinero que tenía con los pobres, a los cuales él había contribuido a volver pobres, y volverle a quien le había quitado 4 veces lo que le hubiese quitado. Entonces, está reconociendo que era un corrupto. Entonces busca, segunda característica, busca una cultura donde los funcionarios públicos sean corruptos. ¿Dónde habrá? ¿Dónde habrá? No sé. Dime tú dónde encontraremos una cultura donde cualquier persona que está puesta en una posición de autoridad la usa para beneficio propio en contra de las personas y aumentando la pobreza, y encontrarás de qué es símbolo Jericó también. Jericó también es símbolo de una cultura con mucha necesidad. A la salida de Jericó estaba un ciego llamado Bartimeo. A ver, hay muchos detalles ahí para revisar usted como buen estudioso y crítico bíblico, un epistemólogo bíblico. Entonces usted está revisando por qué, si era un hombre que estaba mendigando, tenía apellido, o se le menciona en la narración el apellido. Bartimeo, hijo de Timeo. O sea, Timeo tenía un hijo que se llamaba Bar. Así se llamaba este muchacho y era conocido. De pronto Timeo significa Homero y por eso el hijo se llamaba Bar. Pero ese era Bartimeo, el hijo de Timeo. ¿Por qué le nombran los apellidos? ¿Sabes qué dice algún erudito? Y leí una historia y el erudito decía que Bartimeo seguramente era una persona rica y que se sometían al acto de pedir limosna y de mendigar buscando una especie de milagro de algún hombre santo que tuviera misericordia, no por necesidad material necesariamente. Sea como sea, tenemos una persona angustiada, un ciego, mendigando, un lugar de necesidad, pero a la vez de un lugar de necesidad, un lugar de necedad. ¿Por qué digo necedad? El hombre es ciego. Si era un hombre pudiente que se está sometiendo a pedir limosna para recibir un milagro, le dicen que va pasando un hombre santo que hace milagros, que es Jesús, y cuando él percibe que Jesús pues hizo lo que cualquiera haría, empezó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, empezó a gritar, y la gente sabe que le decían: no grite, no pida. Entonces es un lugar donde hay dos cosas. Primero, gente muy necesitada, pero gente muy necia que ve como algo malo que la gente busque de Dios. ¿Entiende eso? ¿Entiende esa combinación? Búsqueme. Yo sé que usted está pensando los tantos países que conoce y las tantas ciudades que conoce. ¿Dónde habrá una donde la gente tiene necesidad, pero ven mal que alguien busque de Dios y clame a Dios para satisfacer su necesidad? Un lugar de necesidad y necedad, Jericó también. Otro detalle, cuando fue tomado Jericó, ¿recuerdas que por haber tomado un lingote de oro, unas piezas de plata, de ahí de Jericó vino un castigo y en la siguiente batalla Israel perdió? Pues le quedó doliendo a Josué. Por eso cuando es destruido Jericó, Josué emana una terrible maldición. Y la maldición es que esa ciudad jamás debería ser reconstruida. Y él dice: y el que reconstruye esta ciudad va a hacer los cimientos sobre el cadáver de su hijo mayor. Y las puertas las va a poner sobre la muerte de su hijo menor. Más o menos 530 años después está reinando el rey Acab. Y un tipo, Eliahí, se le ocurre que va a reconstruir Jericó. Y empieza a hacer la excavación y se le muere el hijo mayor. Y cuando logró medio reconstruir y fue a hacer la siguiente parte de los muros, muere su hijo menor. Sobre su hijo mayor y sobre su hijo menor hizo exactamente con la maldición. La maldición que emanó Josué, y la emanó 530 años antes de que ocurriera. Entonces ayúdame, estás juicioso hoy, entonces busca en tu Biblia y busca en tu experiencia y busca en tus recorridos y en tus álbumes de tantos recorridos por el mundo, una cultura donde niños que no han nacido ya tienen la maldición y están sentenciados a muerte. A ver, piensa, no sé si hayas encontrado en algún lugar geográfico y en algún lugar histórico que nos representa claramente este Jericó. No han nacido y ya tienen sentencia de muerte encima. ¿Ya estás encontrando un Jericó en algún lugar? Ahora, la última parte es a la que quiero llegar. Ese Jericó tenía entre sus rasgos característicos y lo que la hace muy conocido,
es que en sus muros vivía esta señora de la que vamos a hablar hoy, Rahab. Rahab vivía en sus muros y Rahab ejercía una profesión, dicen la más antigua, ¿cierto? Era ramera, era una prostituta, era una señora que ofrecía servicios sexuales y escúchame, tenía comunicación inclusive con los gobernantes, tenía un lugar adecuado donde vivir, aunque era una ciudadana marginal, por eso está en los muros, ¿correcto? Todo el mundo vive de muros hacia adentro, porque en el caso de una invasión, ¿quiénes son los primeros que mueren? Los de la orilla, ¿cierto? Los del borde, los del muro. Entonces, esos son los ciudadanos marginales. Era una ciudadana marginal, pero tolerada. Estoy hablándole de una cultura donde tal vez socialmente, aparentemente, se rechazan esas prácticas, pero son aceptadas realmente. Una cultura inmoral. Por eso cuando Jesús dice, como les decía en Lucas 10, un hombre descendía de Jerusalén de comunión con Dios hacia Jericó. Descendía hacia esa necedad, a esa maldición de los hijos, hacia esa inmoralidad. Descendía espiritualmente, estaba en un proceso de decadencia. Rahab representa toda la inmoralidad que era característica, que era tolerada y que era aceptada en ese lugar llamado Jericó. Y Rahab busca entonces una cultura que tolera esa conducta, una cultura con Rahab, una cultura donde lo inmoral sea tolerable. Y el nombre Rahab significa como altiva, imponente. Una cultura donde una persona, su inmoralidad ni siquiera la descalifica, sino al contrario, la hace famosa, le produce hasta dinero si es modelo webcam o cualquier otra cosa por el estilo. Busque una cultura de esa y ya estamos llegando. ¿Dónde ocurría eso? ¿Qué cultura se parece a Jericó? Sé que te has dado cuenta. Jericó es una clara descripción de nuestro momento histórico. Nunca en la historia de la humanidad se combinan tan claramente estos rasgos que están profetizados desde Jericó. Y esos son los rasgos que identifican y describen la cultura a la cual le va a llegar Yeshua a establecer su reino por la fuerza. ¿Ya? Bastante profecía tenemos hasta ahora nomás con esa historia. Ahora, Rahab, o la historia de Rahab, también es un bonito paralelo, sobre todas las cosas, de entender el proceso de salvación a través del Evangelio. La historia de Rahab tiene que ver también con un acto de fe que la lleva a ella y a su familia a la salvación. Josué cruzó con el ejército de Israel, con el pueblo de Israel completo, y cruzaron al otro lado del Jordán, se establecieron ahí en Siquem, organizaron su estrategia de combate y Josué mandó 2 espías a que reconocieran la ciudad que iban a tomar, esa ciudad de Jericó. Mandó 2 espías. Recuerda, 2 espías. 2 espías siempre es tipo de evangelismo o de sentencia o de advertencia, y fueron 2 cuando fueron a Sodoma y Gomorra, 2 ángeles, recuerda, y en Apocalipsis habla de que habrá 2 testigos en el tiempo de la gran tribulación, y Jesús cuando mandó a predicar a los 70 los mandó de 2 en 2, entonces anuncios de palabra de parte de Dios, envió esos 2 espías. Los 2 espías entraron a esa ciudad y cuando tenían que esconderse, buscaron escondederos y todos los sitios estaban cerrados. Había un sitio que se estaba abierto, mire, Open 24/7, había un sitio abierto. ¿Y cuál era el sitio que estaba abierto? Pues obviamente se escondieron donde esta señora, Rahab, la ramera, llegaron ahí a su burdel y se metieron ahí. Ahí se trataron de esconder. Cuando vinieron a buscarlos, los soldados ahí de Jericó, enviados por el gobernador, la Biblia dice rey, pero el gobernador de Jericó envía porque se dio cuenta que habían entrado unos espías y entonces envió a que los capturaran y le dijeron, bueno, aquí vimos que entraron unos tipos. Y Rahab le dijo, no, sí, entraron, pero ya se fueron. ¿Qué había hecho ella? Ella los había escondido, dice la Escritura claramente que en Josué capítulo 2, versículo 6, mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía ahí en el terrado. Ella tenía su caleta. A ver, hoy llegaron los soldados a buscar unos espías, pero ¿por qué tenía una caleta para esconder señores donde cabían cómodamente varios señores? Porque a veces no eran los soldados, sino la señora, ¿no? Que mi marido entró aquí. Por aquí no sabemos quién es su marido, además él nunca por aquí ha venido, ni lo conocemos y además no ha vuelto. Y entonces, cuando venían a buscarlo, ella tenía donde esconderlo. Ahora, ella recibe los mensajeros del Señor y los pone en la terraza debajo del lino. Es una indicación clara de que su entendimiento, su mente, en su cabeza recibió ese mensaje. Ella entendió ese mensaje, los escondió.
Imagínate el susto de ellos. Ellos están escondidos allá en esa terraza, en esa caleta, y oyen a los soldados preguntando por ellos. Si la señora dice, sí, allá los tengo envuelticos, listos. Van allá y los matan inmediatamente. Ella les salvó la vida. Le salvó la vida a esa mujer y vamos a ver por qué lo hizo. Después de que les salvó la vida a ellos, les explicó que se podían bajar por la ventana con un lazo. Es una historia como una versión bíblica de Rapunzel o algo así. Ella les dijo, ustedes se bajan aquí por la ventana, los descuelgo por aquí y ustedes se quedan escondiditos y cuando pasen los soldados ustedes se pueden ir. Ya sabía cómo era el procedimiento, esa metodología la ensayaban cada semana, ¿cierto? Cuando llegaba por ahí una señora, que mi marido por aquí no ha venido y el marido había bajado por la ventana, entraba por la puerta principal de la ciudad diciendo como que venía del campo, ¿no? Y yo, ¿usted qué hace allá? No, pues yo vengo del campo, pues de trabajar, ¿qué más? Esa vuelta la tenían ya más que ensayada, la tenían muy bien entrenadita y les permitió salir y escaparse. Y luego ella los llama a cuenta, les dice, os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de la cual me daréis una señal segura. O sea, a mí me tienen que dar una garantía. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces ellos le dijeron, listo. Aceptamos, entramos en juramento y lo que vamos a hacer es esto. Y le proponen lo que yo llamo esa historia parecida a Rapunzel, le dicen en Josué 2:18. He aquí, cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana, significa un cordón o una tela roja, a la ventana por la cual nos descolgaste. Y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Así hizo ella, ese fue el pacto. El pacto fue hecho con ese cordón rojo. Y entonces ella vino y puso el cordón rojo, ese cordón rojo de pacto. Ya usted sabe bastante, tanto que estudiamos el Yom Kippur el año pasado. ¿Recuerdas que se amarraba un cordón de grano en la puerta del templo y se entregaban los sacrificios? Y si el sacrificio era acepta a Dios, entonces el cordón de grana se emblanquecía. Ese cordón de grana significa un pacto de sangre. Entonces representa el pacto de sangre con Cristo Jesús. A través de Cristo está la salvación. Todo es profético y tan hermoso. Y entonces que pusiera ese cordón de grana cuando ellos vinieran. Y efectivamente cumplieron. Ella puso ahí como esa señal. Josué 6:22-23 dice, mas Josué dijo a los dos hombres que habían recorrido la tierra, o sea, los espías, entrad en la casa de la mujer ramera y haced salir de allí a la mujer y a todo lo que fue suyo, como lo juraste. Esto está ocurriendo ya en la invasión, cuando se está estableciendo el reino. Y los espías entraron y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y todo lo que era suyo, y también sacaron a toda su parentela. ¿Se imaginan qué hacinamiento? Ella, cuando supo que los que estuvieran adentro de ese cuarto se salvaban, de esa casa se salvaban, eso ahí metió a los primos lejanos en 5º grado, pero ahí metió toda la parentela que pudo, ahí acosados, pero para salvarlos. Y los pusieron, escuche, fuera del campamento de Israel. Los pusieron fuera del campamento de Israel. ¿Por qué? Porque no sabían qué hacer con ellos. Recuerden que ellos vienen a destruir una ciudad y a matar a todos. Y lo primero que Dios les pone es a salvar a unos poquitos que estuvieron ahí reunidos. Ellos no tenían toda la logística para planes de salvación. Ellos sabían picar y matar gente y destruir, pero no tenían planeado que iban a salvar una familia. Entonces los trajeron, los dejaron fuera del campamento porque no sabían si meterlos y a ver quién voluntario, quién quiere encargarse aquí, esta señora. Era complicado. Como que era una papa caliente, como que estamos encartados con ellos, no sabemos dónde ponerlos. Dice la Biblia que los pusieron fuera del campamento de Israel, pero los sacaron de Jericó y los salvaron. A ver, todo esto realmente es para que vayamos a hacer rápidamente y brevemente un paralelo con lo que el Evangelio es. El Evangelio es, dice la Escritura, poder de Dios. Lo dice exactamente Romanos capítulo 1, versículo 16. Versículo para aprendernos hoy, tarea. Romanos 1, 16. Hay que aprendérnoslo, sí o sí, es sumamente importante y la mayoría lo saben. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es el Evangelio. Voy a explicarle cómo se relaciona con la historia de Rahab esta parte del Evangelio, enseñando 3 cosas que el Evangelio no es. 3 cosas sencillas, cortas, que el Evangelio no es y lo vamos a entender claramente. Lo primero es que el Evangelio dice al judío primeramente y también al griego. Mire esto tan bonito. Usted que le gustan estas cosas, estas riquezas de la palabra de Dios, mire esto tan bonito. Recuerda, ¿por qué dice que al judío primeramente? Recuerda que en la Pascua, cuando vino el ángel de la muerte, también Dios guardó a las familias.
¿Y qué hicieron para que la guardaran? ¿Recuerdan qué hicieron? Tuvieron que marcar con rojo, ¿qué? ¿Qué parte de la casa? La puerta, tuvieron que marcar los dinteles de la puerta. La puerta está abierta para los judíos. Primeramente, el plan de Dios de salvación a su pueblo judío. Pero para los que no somos judíos, los gentiles, que significa no amables y decentes y corteses, gentiles significa gentío, la gente, los que no somos judíos. Para nosotros se nos abrió una ventana. ¿Está entendiendo? A los judíos una puerta, a los judíos primeramente, y a nosotros los no judíos una ventana, porque Rapunzel marcó esa ventana con esa cinta roja de la salvación. Al judío primeramente, pero no solo para el judío, también al griego. Esa expresión nos va a explicar lo primero que el evangelio no es, y lo primero que te digo es que el evangelio no es una cultura. Atención a esto, rápido. Pero fíjate esto. Creo que uno de los grandes daños que ha sufrido el evangelio de Jesucristo es que lo hemos confundido con cultura. A ver, al principio, siglo IV, año 323 después de Cristo, Constantino vuelve al cristianismo la religión oficial. Al volver a la religión oficial, entonces empiezan a extender su imperio por todo el mundo y territorio que van conquistando es territorio que van evangelizando. ¿Qué era evangelizar para la iglesia romana? Era cubrir con su cultura helenística a las demás naciones. Era cortar de raíz cualquier otro tipo de cultura o manifestación e imponer la cultura romana y griega. Europa, después más adelante surge la Reforma. Y entonces el evangelio llega a la parte norte de Europa, los pioneros llegan a los Estados Unidos y de Norteamérica viene a finales del siglo XVIII y casi el siglo XIX y XX los procesos de evangelización. La evangelización de Latinoamérica se da más fuertemente a finales del siglo XIX y a comienzos del XX. Y esa evangelización, ¿sabe qué era? Esa evangelización era una culturización también. Es curioso imaginarte, tú no lo conociste tal vez, pero cada iglesia a la que se fundaba en nuestros países latinoamericanos terminaba siendo una mini embajada norteamericana. Era una mini embajada gringa, la forma de las construcciones americanas. Y en una cultura como la nuestra, usted empezaba a ver personas que iban a un sitio a reunirse con saco y corbata y con un aspecto físico, con una presentación física que no corresponde a la cultura, a tocar música en órganos de cañones y en órganos grandes, con una música. ¿Y dónde está lo nuestro? Lo que era autóctono, no, eso fue desplazado. Había que cantar gloria, gloria, aleluya, que ese es el himno de armas de los Estados Unidos, y había que cantarlo en culturas que políticamente y socialmente no simpatizaban. Lo que estaban imponiendo era también su cultura. Cosas tan curiosas como esto. No te tocó, pero a mí me tocó. Hasta nuestra manera de hablar fue afectada por la conjugación del verbo to be en el idioma inglés. Nosotros decimos parémonos y cantemos, vamos a cantar, vamos a reír, vamos a comer, vamos a salir. Los gringos conjugan por el verbo to be y entonces el cristiano se reconocía porque decía vamos a estar de pie, vamos a estar cantando, vamos a estar comiendo, vamos a estar saliendo, vamos a estar no estando, vamos a irnos, ¿sí? Porque se me estaba imponiendo era una cultura y es un grande daño al evangelio. Porque la cultura, el choque de culturas y de dominios fue lo que generó las grandes guerras. El evangelio no es el generador de las guerras. Piense por un momento, ¿cuánto duraría una guerra en la que las personas involucradas en la guerra tienen que poner la otra mejilla si les pegan en una? ¿Cuánto dura una guerra? ¿Qué estrategia tan mala? Las guerras se acaban por sí solas. Cuando usted, si le obligan a llevar la carga una milla, tiene que llevarla dos. El evangelio está hecho de tal manera que no puede generar guerras. ¿Qué generaba las guerras? Y quiero que lo sepas de una vez. El envoltorio de ese tamal. El envoltorio, la cultura con la que se envolvió la esencia del evangelio y la lucha es cultural. Hoy día sigue siendo un problema más que todo cultural y el evangelio no es cultura. Hoy, entonces, quieren reevangelizar con judaísmo a la iglesia cristiana y quieren poner en las personas un bíblico y aceptable amor por la Israel terrenal. ¿Correcto? Y por el amor que tienen por la Jerusalén terrenal, hay iglesias que están en conflicto. O sea, se está afectando a la Jerusalén celestial por el exagerado amor de la Jerusalén terrenal. ¿Y nosotros de dónde somos? De la tierra o del cielo. ¿Nuestra ciudadanía es terrenal o es celestial? Y la gente, por defender su afecto a la Jerusalén terrenal, han hecho daño, han generado división y han afectado a la Jerusalén celestial, que es la iglesia.
¿Por qué? Porque de nuevo es un evangelismo de cultura, es judaizar. Y hoy día las iglesias podemos estar cayendo en el error de lo que estamos predicando es nuestra manera de hacer las cosas. Estoy predicando a mi pastor, estoy predicando a mis reuniones, estoy predicando mi cultura y mi estilo de vida. Y el evangelio, ¿ya lo tienes claro? No es cultura, es lo primero. El evangelio es salvación al que es judío y al que no lo es. Lo segundo que quiero que mires es que esto va a ser fuerte, esto no te va a gustar y seguro te va a indignar al comienzo, pero déjame explicártelo. Lo segundo que quiero decirte, dice el versículo que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y yo te digo entonces que el evangelio no es la salvación. Tremendo, ¿no? El evangelio no es la salvación. ¿Cómo que no? Hay más de un manito furioso conmigo, ¿cierto? No, el evangelio es el poder de Dios para salvación. El evangelio es el pacto hecho con la sangre de Cristo, con la condición y la promesa. Es el pacto hecho con la sangre de Cristo con la condición, creer, y la promesa, salvación. El evangelio no es salvación. A ver, fuiste a un evento y te dieron el ticket para el almuerzo, y en el ticket dice almuerzo. Si tú arrancas los pedacitos y dices, está como poquito el almuerzo, ¿no? Y sabe como a papel con tinta, porque es que ese no es el almuerzo. Ese es el ticket con el que puedes ir y reclamar tu almuerzo. El evangelio no es la salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación. Así que el propósito del evangelio, escucha esto, por favor, no debe ser traer a las personas al evangelio. Y lo voy a decir muy descaradamente, nuestro propósito no es volver a la gente evangélica. Yo no sé, ¿tú te imaginas que Dios es evangélico? ¿Y que el cielo es evangélico? Y todo el mundo allá de pandereta, no, nos imaginamos es con arpas, ¿no? Entonces parece que no son evangélicos, son llaneros, ¿cierto? Pero no es nuestro propósito. El propósito de la iglesia, escucha esto es muy fuerte, no es que la gente se vuelva de la iglesia. El propósito del evangelio no es que la gente entre al evangelio. El propósito de cada organización y de cada congregación no es que la gente entre a la congregación, es que la gente establezca una relación personal y directa con aquel que es su Salvador. La salvación no es el evangelio, la salvación es Cristo Jesús. Y lo importante es que la persona tenga una relación. Lo estoy diciendo porque conozco en mi larga vida del mundo cristiano, tantos años, 56 años en el negocio, 56 años en el mundo de la fe, encuentro personas totalmente impregnadas e involucradas en el evangelio, en la iglesia, en esta cultura, en este modo de vida, que no tienen una relación con Dios. Tremendo. Y las personas entonces dejan de ser ídolos de ídolos muertos, idólatras, seguidores y adoradores de ídolos muertos, y se convierte en adoradores de ídolos vivos. Ahora adoran a su apóstol, adoran a su pastor, y creen que la solución de los problemas es que le ponga atención su pastor. Yo ya descubrí una ley, una norma. Cuando una persona está buscando solución, busca a Dios. Cuando busca a las personas, está buscando atención. Y hay mucha gente con déficit de atención. Hay mucha gente con necesidad de atención. Si lo que quieren es solución, busquen a Dios. Si lo buscan a uno, lo que quieren es atención. Y pueden hablar con uno horas de su problema, pero no son capaces de orar 10 minutos con el que lo puede solucionar. Y nosotros podemos caer en el error de creer que el evangelio es la salvación, que mi pastor es el que tiene la llave del cielo, que nuestra forma de hacer las cosas es la única forma válida, y todos, ¿no dicen eso? Todos los demás están descarriados, todos los demás están equivocados. No, en ningún otro hay salvación, porque hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres, Jesucristo hombre. El evangelio no es la salvación, el evangelio es el camino que nos debe llevar a la salvación. Y por último, quiero que te des cuenta que dice es poder de Dios. El evangelio no depende de la capacidad de persuasión de un hombre. La gente lo dice así, tremendo, qué lengüita la de ese tipo. No, los cogió y los engrupió a todos y los tiene a todos ahí engañados y viene. Escuche, es absurdo. No hay manera, no hay poder de convicción en una persona que transforme la vida de una persona con una vida totalmente caótica y que viene a Cristo y inmediatamente es transformado. ¿Qué poder de lengua puede hacer eso? Es el poder, pero de Dios. El poder de Dios es el que obra. Es muy curioso porque a uno cuántas veces vienen, y estoy exagerando, como es costumbre, pero la señora que viene y dice, pastor, ya el niño ya está libre, el niño ya lo puede usar, lo puede poner ya a servir en la iglesia, el niño ya salió de la cárcel por tercera vez, el niño. ¿Sí?
Ya lo puede poner ahí, el niño lo puede ir. Entonces ya está ahí disponible un muchacho malo, perverso, que no es sino maldad. Y la señora sabe lo malo que es. Y quiere que uno lo ponga, ¿dónde? De tesorero lo ponemos de pronto, ¿sí? El maestro, director de niños, a los retiros de las niñas adolescentes, tal vez, sí, no sé. ¿Dónde ponemos una olla de esas? Nos pasa como pasó con Rahab. Sí, listo, salvamos a esta señora, ¿a dónde la ponemos? Y Josué dijo, no, por ahora dejémosla ahí por fuera del campamento, no va a ser un lío, que es cierto, que después la dejemos dentro del campamento y cuando volvamos tiene ya negocio montado ahí o algo así, no, entonces dejémosla por fuerita. Esas personas que usted cree que el pastor los va a acomodar, ese muchacho terrible que es adicto, que es vicioso, que es malo, que es violador, que es torcido, que no sirve ni para muerto porque se traga las velas. Y la persona dice, pastor, dele un consejo, dele un consejo. Dele un consejo. Eso, algunos dicen, lo que hay que darle es un tiro más bien. No, hay que darle un consejo, pero no sirve de nada. El evangelio no es poder de hombres. Lo que Dios no haga, escuche esta máxima, una máxima mía, y respondo por lo que significa esta palabra. Lo que Dios no haga, se va a quedar sin hacer. Punto. Punto. Lo que Dios no haga, se quedará sin hacer. Esto es poder de Dios. Entonces tiene que haber, primero que todo, una intervención divina. Y se lo voy a demostrar. El evangelio no es la capacidad humana de persuadir y convencer. No entiendo de verdad tantas metodologías, tantas estrategias. No pretendo criticar. Si en su congregación tienen una metodología y un proceso metodológico para multiplicación y llegar, entonces dos cosas le digo, hágalo como en su iglesia lo dice, y la otra cosa es, ¿qué hace viendo usted esta predicación? Me preocupa, pero debe estar viendo la de su iglesia. Pero no es poder de hombres, ni estrategia de hombres, ni habilidad de hombres. Cuando Rahab pone el lazo en la ventana, ya Dios había puesto ese lazo rojo en su corazón. Fíjese, Josué 2:11 dice, oyendo esto, ella explicando cómo estaba la gente ahí en Jericó, todos los jeriqueños. Digo, no, toda esta gente ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno. Ella no sabía cómo estaba el ánimo de las señoras, pero tenía muy buen testeo de cómo estaba el ánimo de los hombres, ¿no? Ella era su mercado, era su público. Entonces yo le puedo dar razón cómo están los señores. Bien. Y le dijo, están graves, desanimados, por causa de vosotros. Y mire lo que termina diciendo, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo digo, pues ¿qué evangelización dieron esos dos espías o esos dos mensajeros? Casi que les predicó fue ella a ellos. Esa señora tenía una claridad en su corazón de quién era Dios. Tal vez su vida no coincidía con lo que ya entendía, pero Dios había plantado una semilla en su corazón que dio fruto. Eso es el evangelio. Ellos no sabían dónde ponerla. ¿Qué hacemos con esto? Pero como el evangelio no es habilidad de hombre, sino poder de Dios, Dios sabe dónde poner a cada persona. Incluso al muchacho aquel que le conté, Dios le tiene un lugar. Si la obra la hace Él, le tiene un lugar donde será un instrumento de mucha bendición. Si la obra la hace el hombre por la presión de la mamá, termina generando un problema más grande y termina poniéndolo en situaciones de mayor peligro a él y a otras personas. Pero como el evangelio es poder de Dios, escucha esto, más que cantaletear, más que sermonear, más que venga un extraño a con un consejo cambiarle la vida, que no la han cambiado ni a rejo y la van a cambiar con consejos. Hay que doblar rodilla y dejar que el poder de Dios actúe, porque aprende esto, el evangelio es poder de Dios, un poder de Dios para salvación. Romanos 1:16. Por eso nos llenamos de esperanza. La Biblia dice que la esperanza no avergüenza. Por eso nos llenamos de esperanza. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Si has entendido estas tres cosas que el evangelio es o no es, el evangelio no es predicar cultura. El evangelio no, de ninguna manera vas a creer que vas a imponer tu manera de pensar. El evangelio es poder de Dios para salvación. El evangelio no es la salvación. No hay que traer a las personas al evangelio. Hay que conectarlos con Dios. Y si tú estás haciendo parte de esta iglesia, te voy a pedir por favor que tu vínculo debe ser en primera instancia con Dios, porque si no, no eres parte del cuerpo de Cristo. Eso lo hemos enseñado ya. Puedes estar con el cuerpo de Cristo, eres una ropa, un accesorio, si no estás realmente conectado a Cristo Jesús. Que lo entiendas así, por favor. Y el evangelio es el poder de Dios y no de los hombres ni de las organizaciones. Si tú llegas a entender eso,
La historia de Rahab te va a motivar a actuar como Rahab actuó. Rahab parece que hubiera entendido algo que ocurrió 1500 años después. Cuando están encarcelados en Filipos, Pablo y Silas, ¿te acuerdas que cayó la cárcel y el carcelero les dijo qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Rahab, cuando entendió el poder de Dios para salvar, se enfocó en salvar ¿a quiénes? ¿A los clientes? Se enfocó en salvar a su familia, a su parentela. Quiero concluir y preparándonos para orar un momento, te pido por favor que te dispongas a orar, a venir delante de la presencia del Señor. Y quiero concluir invitándote a pensar un momento. ¿Encontraste qué cultura se parece a la de Jericó? ¿La encontraste? La nuestra. ¿Qué ocurrió en esa cultura? Jesucristo vino, Yeshua vino a establecer su reino por la fuerza. Cuando una persona fue advertida de eso y entendió lo que eso significaba, se preocupó de que fuera salva su casa. Yo te digo, los tiempos se han cumplido. El Señor está por regresar. Que no te tome por sorpresa y que la noticia que te están dando, este intruso que se mete a tu casa a través de las redes sociales, este espía que se metió a tu casa, no estoy diciendo que sea Rahab ni mucho menos, pero este espía que se metió a tu casa, te está diciendo, hay una opción, si pones una marca con la sangre de Cristo sobre tu casa y sobre tu familia. Yo creo que es el momento de enfocarnos. Yo creo que es el momento de decir, si los tiempos se están cumpliendo, si las cosas están como están, es el momento de estar enfocados en que toda nuestra familia sea salva. Esa debe ser nuestra prioridad ahora. Te invito a cerrar los ojos un momento. El Evangelio es poder de Dios, no nuestro. Y mientras oramos y mientras yo oro, por favor, menciona delante de Dios a los integrantes de tu familia que necesitan ser salvos. Están pasando por situaciones difíciles y terribles, están confundidos. ¿Qué necesitan? Necesitan ser salvos. Necesitan el poder de Dios para salvación. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, vengo delante de tu presencia a suplicarte, por favor, Dios mío, que ese poder tuyo maravilloso de salvación a través de la obra de Cristo se convierta hoy una marca en nuestro corazón. Tal vez no sabemos demasiado, tal vez no sabemos mucho, tal vez no es por conocimiento que nos salvamos, pero hay una cosa que sabemos como Rahab, tú eres Dios arriba en el cielo y eres Dios aquí en la tierra también. Y como eres Dios en el cielo y Dios en la tierra, eres tú el único que nos puede salvar. Y nos salvas a través de ese pacto marcado con la sangre de Cristo, ese pacto precioso por medio del cual yo puedo venir y alcanzar la salvación con la condición de creer. Padre Celestial, permite que nuestra familia sea salva. Permite que nuestra familia entienda que el Evangelio no es cultura, no es imponer mi pensamiento ni mi manera de actuar o de creer. Permite, Dios mío, que se pueda entender que el Evangelio, la iglesia y el Evangelio no es la salvación es Cristo Jesús. Y la iglesia o el Evangelio es el medio a través del cual podemos vincularnos y relacionarnos y vivir para Cristo Jesús. Y permite entender, Señor Dios mío, que es por tu poder que las almas son salvas. Por eso, Señor Dios mío, nuestra oración será por estos familiares y parientes, por los integrantes de nuestra casa que no quieren aprovechar la marca sobre la puerta al judío primeramente, ni el cordón de grana en la ventana y también al griego, para que sean atraídos al conocimiento tuyo. Dios, tenemos carga por todas las personas que no te conocen, pero parece ser que nos tomarás cuenta no por aquellos que no te conocen, sino por aquellos que nos conocen a nosotros. Y no usamos ese vínculo para que te conocieran a ti. Alcanza a nuestras familias. Mira a cada persona que está viendo esta predicación. Y por favor, escucha su clamor. Y pon en nuestro corazón carga por orar por cada uno de nuestros padres, madres, hermanos, hermanas, parientes y nuestra parentela, que ante la venida de facto de Jesús para establecer su reino, el juicio les será muerte. Permítenos, Señor Dios mío, pasarlos de muerte a vida eterna a través de este mensaje poderoso que les invita a reconocer y a creer en Cristo Jesús como su único Salvador. Yo, Señor, hago esta oración en su santo nombre. Te bendigo, Padre, y te doy gracias. Amén y amén. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente
y también al griego. Que Dios los bendiga.